Hey, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Alejandro Chávez y hoy les voy a hablar acerca de los absorbentes acústicos, de vainas como estas, que en realidad esto lo saqué de un micrófono, pero bueno, se entiende la idea de lo que vamos a hablar. A ver, generalmente veo en los estudios de grabación, más que nada en home studios, que cuando quieren solucionar los problemas de acústica dicen ya, voy a solucionar mi acústica y por eso voy a comprar de estos paneles y lo voy a llenar en el estudio porque así vi que otro tipo lo tenía y con eso se soluciona todo y ya, y solucionada la acústica. Y eso más, soy tan inteligente que me ahorré leer bastantes libros de acústica o contratar a un ingeniero acústico. Y la verdad es que, a ver, en acústica podríamos definir como dos grandes ramas o dos grandes problemas. El uno sería el acondicionamiento interno y el otro sería el tema del aislamiento acústico. O sea, cómo vamos a evitar que el ruido de afuera o el ruido desde adentro vaya hacia afuera o de afuera se meta mucho hacia adentro. Y creen que con materiales como estos lo van a solucionar todo. Y si bien, como ya les comenté en otro video en el que hablaba de los cartones de huevos y les decía el por qué no sirven para absolutamente nada, ya hablé acerca de la masa, de lo que es el aislamiento. La gente cree que no, entonces con estos sí voy a solucionar el problema de ruido y no va a funcionar para eso. Y bueno, no se olviden de suscribirse al canal, activar las notificaciones, dejen un comentario y compartan si es que este contenido les interesa. Como pueden, si ustedes se van a la página de fabricantes serios que hacen estos materiales, van a ver que ahí dicen que son para absorción acústica y no son para aislamiento. Incluso los parámetros de reducción de ruido van a ver que son bajísimos versus otros materiales que puedan tener. Y antes de que me digan en los comentarios, sí, pero a mí sí me funcionó, tú no sabes de lo que hablas, bueno, vayan, como les digo, a la página del fabricante, de fabricantes serios, lean lo que ellos dicen ahí y dense cuenta que lo que les digo es verdad. Es más, no me lo crean a mí, créanselo al fabricante que ha hecho mediciones en cámaras reverberantes o cosas por el estilo y saben si funciona o no funciona. Ahora, no quiero decir que este material sea malo. Sí, funciona, pero ¿para qué funciona? Para la absorción acústica. Pero no funciona en todas las bandas de frecuencia. Funciona en frecuencias medias y agudas. Es más, pueden ver en la tabla que en 500, de 500 para arriba funcionan súper bien. Pero debajo de esa frecuencia no funcionan. Entonces ellos dan una solución que se llaman los bass traps, que es para ponerlos en las esquinas. Y ustedes creen que eso soluciona todo, y la verdad que no lo soluciona, porque si ven en cambio la ficha técnica de eso, se dan cuenta que funciona hasta como los 80 o los 100 Hz. Y de ahí abajo ya la eficiencia no es tan buena. Tenemos que hablar de otro tipo de soluciones como los resonadores de membrana, los resonadores de Helmholtz, cosas como esta para poder tratar el tema de las bajas frecuencias. Un fabricante serio lo que va a hacer es que este material no sea inflamable, que sea de buena calidad, que dure por más tiempo, que sea estético, algo importante también, y que permita el paso del aire, que no estén poros cerrados. ¿Y qué es lo que pasa con las imitaciones? Que ustedes capaz dicen, no, pues yo compré, y no digo que no existan otros fabricantes buenos, pero ustedes creen que quizás con las imitaciones capaz estén solucionando y es muchísimo más económica. Hay ciertos problemas con esto, es que el material no es el mismo, muchas veces es inflamable, por lo cual es peligroso, y además no tiene los mismos poros, la misma porosidad. Y hablando de porosidad, mucho ojo con los que son de otros colores, porque los verdaderos, por así decirlo, o los que están bien hechos, el material es de ese color. En cambio en los otros yo he visto, no sé si todas las marcas todas las marcas que imitan lo tengan así, pero yo he visto que muchas lo que hacen es pintar el material, y con eso lo que están perdiendo es la porosidad totalmente, y ya no funciona para absolutamente nada. Así que ojo con eso.
Ahora, ¿cuál es el problema que yo tengo con esto y por qué no me gusta ocuparlo? Es por el costo que tiene, ya que para encontrar el que funciona súper bien, nos toca quizás muchas veces importarlo, y al importarlo el precio es alto. Ya se va como del presupuesto y ya no queda presupuesto para otras cosas. Y creo que hay soluciones que podemos hacer mucho más económicas con otros materiales absorbentes. Como pueden estar viendo en la tabla, hay diversos materiales y ahí está el coeficiente de absorción. Y hay muchos materiales que, como no se venden para el tratamiento acústico, no llevan la palabra acústica, son muchísimo más económicos. Ahora, lo que yo siempre recomiendo es infórmense lo más que puedan, busquen ayuda, lean acerca de esto, porque los problemas de acústica no se solucionan simplemente con colocar un micrófono de medición y un programa de corrección acústica. Hablaremos en próximos videos acerca de esos programas, o componer estos materiales por todo el estudio y ya está, ya que hay otros temas. Por ejemplo, la difusión es un gran problema que hay en estas salas pequeñas, que se vuelven totalmente absorbentes en cierta parte, en otra parte no hay absorción, siguen habiendo problemas de ondas estacionarias, no hay una buena difusión, y en fin, son un sinnúmero de problemas que hay que atacar, o sea, con la acústica. Ahora, también déjenme decirles que un estudio, lamentablemente, para que suene mejor, tiene que ser un lugar grande. No puede ser un lugar pequeño. Si bien en una sala pequeña solucionaremos el mayor número de problemas que se pueda, no vamos a llegar a esa acústica increíble que puede haber en una sala gigantesca. Y bueno, nos vemos en una próxima. No se olviden de suscribirse al canal y dejen un comentario. Síganme en mis redes sociales, me encuentran como Alejandro Chávez Audio, y nos vemos en una próxima. ¡Chao!